Amigas, amigos, muy buenas noches. El nombre de la platiquita de hoy es Así nos tocó vivir, que es algo así como el recuerdo de aquel programa, de Aquí nos tocó vivir. A nosotros no es aquí nos tocó vivir, sino así nos tocó vivir. ¿Podríamos nosotros amargarnos? Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. ¿Podríamos nosotros amargarnos y continuar con todas las quejas que existen en este mundo por esta situación en la que estamos, de la que no somos completamente responsables, o quizá no somos responsables? Totalmente no somos responsables. Pero el que no aguanta se quiebra. Va a decir, ay padre, pues eso toda la gente lo sabe. Sí, pero una cosa es saberlo y otra cosa es superarlo en la vida ordinaria. Estamos en esta generación, vamos a decir, de cristal, de plástico, de barro, de humo. Generaciones inconsistentes para el sufrimiento. Y la mayoría de las personas, pues, huye del sufrimiento a través de los placeres, las drogas, el trabajo, los vicios, la destrucción de la convivencia, pero no a través de la creatividad y menos de la autosuperación. Se quejan muchas personas de que la gente de hoy oye, pero no escucha, ve, pero no entiende, siente, pero no aprende. Bueno, posiblemente sí se tenga razón. No se escarmienta en cabeza ajena, se escarmienta en cabeza propia, pero ni aún así. Y pues vivimos en una presión continua. Por ejemplo, acá donde estamos nosotros, el peligro de la violencia. Entonces, ese ambiente, esa atmósfera de incertidumbre, de desconfianza, nos va a todos mellando, nos va debilitando, nos va embotando el entendimiento. Y alguien podría decir, bueno, ¿y para qué aprender cosas? Bueno, los que ya estamos viejos y que hemos aprendido cosas que afortunadamente tuvimos un buen ambiente religioso y cultural, pues al final de nuestras vidas es lo que nos sostiene y lo que nos ocupa. En cambio, las personas que no aprendieron nada de pequeños, que solo vivieron, cuando llegan a viejos son recipientes vacíos, y a veces esos recipientes vacíos son rasposos, llenos de grietas, de asperezas, de fragilidades, pero sobre todo el vacío produce un sinsentido en la vida, porque una vida que tiene un propósito, como se dice ahora, pero antes se decía que se tiene una finalidad en la vida,
Esa finalidad es la que reconcentra, une y da sentido a todo lo que sucede. Bueno, alguien puede decir, a ver, póngame un ejemplo. El amor a los hijos. Cuando el amor es verdadero hacia los hijos, que no está infectado de egoísmo ni de otras manifestaciones negativas, no hay enfermedades mentales ni emocionales. La salud mental y la salud emocional fundamentan a personas seguras de sí mismas, que se abren paso en la vida y que tienen un empuje propio que nadie lo puede destruir. Bueno, entonces esas capacidades que se recibieron en la familia y en la sociedad. Pero ahora alguien me va a decir, ¿y las incapacidades? No, pues esas las podemos ver en cualquier parte. Si alguien tiene un hijo de 22 años y ese hijo no sabe qué hacer en la vida, pues entonces va a buscar algún sustituto de una finalidad progresiva y sobre todo formativa de la vida. ¿Y qué son las cosas que atraen a las personas ordinarias? Pues a esa edad de 20 y tantos años, pues el sexo. Y el sexo le da sentido, las relaciones pues sexuales sin compromiso, por supuesto. No es amor. Es una forma de sobrevivir. Bueno, entonces esas amistades donde hay relaciones sexuales, bueno, van a terminar mal, pero por lo pronto sirven como de pegamento, de soldadura, sirven de medio de unión. Y la finalidad entonces de una parejita, pues es acariciarse, tener relaciones, platicar, salir juntos y nada más. El futuro no importa, lo que importa es el presente. Naturalmente que algunas personas no maduran y para ellas es un eterno presente sin ningún futuro, por supuesto. Y es lo que les pasa a muchos mexicanos, que al no crecer, al no poner unas bases, unos fundamentos en la vida, cuando llegan a cierta edad o una enfermedad inutilizante, no tienen nada que dar, ni tampoco nada que recibir, no tienen dónde recibir. Ahí es donde volvemos al tema inicial. Oyendo, no escuchan. Hablando, no comunican nada más que emociones, sentimientos, estados de ánimo, resentimientos, amarguras, pero no pueden reciclar todo eso a través de una plática constructiva que ilumine las tinieblas de una existencia o la felicidad para reducir el dolor o el sufrimiento o darle una dirección. Bueno, por ejemplo, los que van al gym, pues primero es una disciplina. Disciplina quiere decir, tienen un reglamento, un orden, un horario. En segundo lugar, bueno, los que quieren tener un cuerpo bien presentado, bueno, pues allí les indican cómo le hagan.
y ahí van progresando y sí, se les van haciendo músculos en el abdomen, se les va quitando la grasa, la gordura, y bueno, pueden llegar a una cierta belleza física. Bueno, esa es la finalidad, aparte pues la salud, por supuesto. Cuerpo sano puede estar sosteniendo una mente sana. Pero la disciplina es muy importante, la disciplina es formativa. Bueno, pero ahí la finalidad la tiene cada quien, o simplemente convivir. Van a grupos, también hay los grupos de personas para convivir, para platicar, para sentirse a gusto. Luego, pues también la finalidad de la vida, pues a veces en cada etapa, pues hay que desprenderse del pasado, alegrarse del pasado y pensar en el futuro, entre comillas. Entre comillas quiere decir, bueno, las personas, los infantes, los niños, pues tienen una vida por delante ordinariamente. Pueden morir en un accidente, una enfermedad o ser asesinados, sí, pero ordinariamente, naturalmente tienen tiempo. Los adolescentes también, los jóvenes también. Los que somos de la tercera edad ya no. Ya vivimos y lo bailado nadie nos lo quita. Y si estamos satisfechos de nuestro pasado, no en el sentido de que estamos a gusto, contentos, pero ese pasado que tenemos está en el presente y nos da la capacidad de añorar, pero sin sufrir, recordar, pero sin nostalgia. Y uno recuerda el pasado y también como su cerebro y todo su ser es positivo, borra lo negativo y entonces recuerda uno las situaciones gratificantes. Y recordar lo gratificante es volverlo a vivir, como también los que solo recuerdan lo negativo, entonces están reviviendo sus dolores y sus actividades dolorosas y de fracaso, de insulto, de sufrimiento, y vuelven a vivir esas cosas. Son tóxicos. Tóxicos quiere decir, son veneno, envenenan a los demás, están envenenados los que, de fracaso, de amargura, de negatividad, de rencor, de odio, de inutilidad. Bueno, entonces necesitamos nosotros reorientar nuestra vida. Bueno, hay personas que ponen su vida o tienen la finalidad de su vida en ayudar a los demás. Sí, son las personas, los misioneros a tiempo completo, los doctores que no ejercen la medicina principalmente por el dinero, sino por aliviar el dolor, ayudar a las personas. Son los maestros que aguantan a los alumnos maleducados y que de entre todos ellos alguno habrá de sobresalir, etcétera. Entonces las personas positivas siempre encuentran alguna actividad que las haga sentir útiles, felices y que además todavía pueden aportar algo. Y ese algo son las cualidades que uno tiene y que desarrolló y que ahora vive de esos frutos, de los réditos. Bueno, también alguien puede vivir de los réditos negativos, pero entonces la persona sufre. El que tenga adicciones, las adicciones hacen sufrir a las personas. También es cierto que a uno le vienen
pues pensamientos negativos, porque es natural. Pero ahí es donde pues uno tiene que sacárselos y sustituirlos por recuerdos positivos, porque son las dos cosas. No, en esta vida no hay ninguna persona perfecta ni totalmente imperfecta. En esta vida no hay ninguna felicidad que no tenga sus prietitos, ni hay infelicidad que no tenga sus chispitas de alegría. Por lo tanto, el aceptar que la vida tiene cosas buenas y cosas malas, pues hace que se viva la vida como debe ser. Y entonces, hasta el final de la vida, se producen frutos. Bueno, y la mayoría, pues, de las personas, pues, a veces no tienen nada en lo personal para estar donando a los demás algo. No tienen preparación, no tienen buenas costumbres, no tienen nada. Simplemente son como árboles estériles, piedras en el camino, sabandijas repugnantes. Y quien tiene algunas ocupaciones inútiles, entre comillas, pues esas ocupaciones inútiles le dan sentido a su vida. La hermana de un padre, de los padres con los que yo convivía, que conocí en mi pueblo cuando yo tenía como 8 años, 9, y que convivía con esa, era una solterona, porque la habían operado de los ojos y no podía valerse muy bien por sí misma, y el señor cura me dijo: estate a las órdenes de mi hermana para que le hagas los mandados o le hagas lo que ella quiera. Bueno, pues me iba a platicar con ella y si quería alguna cosa, pues se la llevaba. Pero ahora me acuerdo de cosas increíbles y raras. Ella tenía su radio de pilas, también yo tenía mi radio de pilas. Ella tenía sus gustos y yo tenía los míos. Entonces ella prendía su radio y lo escuchaba bajito, y yo prendía el mío y lo escuchaba bajito, y en una estación y yo en otra, y no nos peleábamos, ni me callaba, ni me molestaba que ella estuviera escuchando su radio, su canal, y yo el mío. Bueno, quizá uno va aprendiendo que no tiene que acomodarse a los demás, ni los demás que se acomoden a uno, a lo mejor. Y todos esos recuerdos que uno guarda en su memoria y que son hechos extraordinarios, porque luego en eso mismo de la música, pues yo tenía un amigo en la secundaria muy íntimo, y a él le gustaban los Beatles, a mí me gustaba la música clásica. Entonces, cuando teníamos convivencias, pues él un cassette de su música, de los Beatles, pues, y yo una de la clásica de Strauss. Entonces, compartíamos, no peleábamos, sino que sabíamos llevarnos unos y otros. Desde pequeños, saber respetar y darse a respetar, y etcétera, etcétera, etcétera. Si uno recuerda todas las cosas buenas o extrañas que le han pasado, no tiene tiempo para estar amargado uno, ni tiene tiempo para estar investigando en las vidas de los demás, ni estar juzgando sobre las vidas de los demás, que son unas tonterías. Bueno, y esa señorita, pues, que me dio una beca para estudiar, ella se la pasaba rezando el rosario, como, y la radio, pues, que tenía, pero pues no todo el día iba a estar oyendo la radio. Entonces se ponía a rezar
rece y rece y rece y rece rosarios y más rosarios y más rosarios, en voz baja, por supuesto. Pero entonces uno comprende que de acuerdo a la edad, a la preparación, a los gustos, las personas se ocupan en las cosas que consideran que son positivas, como hacer oración, rezar el Santo Rosario. Otras personas que no pierden la vista de nunca se ponen a tejer, aunque tengan 70, 80 o 90 años. Naturalmente que sus tejidos no tienen una finalidad económica, tienen una finalidad de ocupar el tiempo. Y así, cada persona que tiene una cualidad, que desarrolla unas capacidades, cuando llega uno a viejo, en eso se ocupa, en eso se dedica uno su tiempo. Bueno, las personas que saben convivir, pues ellas, por supuesto que les gusta platicar y se va uno al café y juega dominó. Cuando uno estaba de otro estilo, pues el ajedrez, y luego a las albercas y esto y aquello, la felicidad, la buena convivencia, la sana convivencia. Bueno, todas esas cosas necesita uno tener una finalidad en la vida y luego en cada etapa, pues cambiar las cosas. Cuando uno era niño, como dice San Pablo, pues uno pensaba como niño, hablaba como niño. Cuando uno llegó adolescente, pues también lo mismo, la rebeldía, el no querer repetir lo negativo de su familia. Por eso la adolescencia es el renacer de una persona. De niño es la copia de su familia. En la adolescencia, si la transita bien, entonces, por un lado va a rechazar lo que no le gusta de su familia y va a acoger lo que le gustan de sus amigos, de sus maestros y de todas las demás personas. Cuando llega la juventud, integra todo eso, se regresa al amor familiar y ya se enriquece con su personalidad propia. No es solo copia de su familia, tiene la base, la raíz familiar, pero tiene una parte personal, original, nueva. Y así pues, entonces, las artes, por supuesto, es una de las cosas más hermosas y que, bueno, ¿qué es el arte? Pues es la belleza expresada con palabras, con colores, con figuras, con estatuas, con obras literarias. La belleza no da nada, es como una flor. Uno puede admirar la belleza de una flor ordinaria, no de una flor de calabaza, pues que no se la puede comer en una quesadilla. O la flor de Jamaica, no, de ese tipo de flores, no. Una rosa, un crisantemo, etcétera. La belleza de las cosas, la hermosura. Por eso, entonces, de lo que hay en el corazón va a hablar la boca. Y de lo que habla la boca y lo que uno oye lo va a transformar o en cosas horrorosas y negativas, agresividad, etcétera, o uno lo va a transformar en una positividad para vivir mejor y en paz. Vivir uno en paz, que los demás vivan en paz, etcétera. Entonces, bueno, va a decir, ese tema que tiene que ver con la actualidad, porque estamos en un tiempo de cosas negativas que estamos sufriendo, que estamos oyendo, de muchas mentiras y muchas actitudes desagradables. Bueno, esas veámoslas, oigámoslas, pero también escuchemos qué hay detrás. Bueno, el ejemplo, pues.
Nuestra querida presidenta descalifica totalmente la marcha del día 15 y todos sus seguidores. Bueno, esa es su opinión. Ahora, que tengan en la cárcel o que tengan en la cárcel a unos estudiantes o personas, bueno, un señor de 60 años y estudiantes que agredieron a los policías allá en el Zócalo capitalino, pues esa es una injusticia, porque, bueno, los granaderos y los policías y los porros, pues luego agarraron por parejo golpeando a todas las personas, las que fueran. Bueno, entonces, allí está una cosa muy mala, muy negativa, una mentirosa, malvada. Bueno, pues ella sí es y nadie la va a cambiar. Pero en cambio, nosotros sí podemos abogar y pedir, a ver de qué modo, que liberen a esos presos, que parece que son como unos 40, pero vamos a suponer que sean 20. Y ahora pues están viendo las fotos de cuando en el 68, en la plaza esa de las Tres Culturas, Tlatelolco, agarraron a uno, los golpearon, el ejército los tenían en un vehículo, la Julia le decían antes, para transportar a los presos, y ahora los otros presos de ahora, pues más asustados y más tristes, pero es lo mismo. En el 68, Díaz Ordaz; en el 2025, Claudia Sheinbaum. Al final hacen las mismas injusticias unos y otros. Pero en fin, a ver estas otras marchas en qué terminan, pero ciertamente la señora, nuestra querida presidenta, y todos los que están alrededor están muy enojados porque la sociedad, una parte de la sociedad los repudia y pues no, como que tienen la piel muy delgadita y quisieran que todos los alabaran, les echaran incienso y dijeran: espejito, espejito, ¿cuál es la presidenta más bonita? La presidenta más bonita es Chambuncita. Bueno, ya no voy a decir una barbaridad para terminar, pero podría ser la limonerita. ¿Quién es la más bonita? La limonerita. Bueno, amigos y amigos, voy a leer sus comentarios. Soy Ontiveros, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Dios nos bendiga y proteja siempre, sí, que así sea. El negro por venir, primer like, buenas noches, Padre. Muchas gracias, negro, por venir, pero pues podrías poner mejor ¿cómo podríamos poner? El bienaventurado por venir. Bueno, pero no, ya si te gusta estar de ese color, pues está bien, negro. Igualmente, por venir. Adriana Chávez, saludos, Padre José y comunidad, presente en su plática. Muchas gracias. Ana Peralta, buenas noches, Padre José Segura y grupo. Igualmente para ti, Ana Peralta. Silvia Torres Aguirre, buenas noches, Padre José, comunidad segura. Un gusto escucharlo y saludar a sus escuchas. Muchas gracias. Yo creo que también todos te agradecemos tu presencia. Patricia Muñoz, Padre José Luis Segura, gracias Dios, nuestro Señor le siga guiando y nos dé su valiosa información. Pues también Dios me dé la oportunidad de estar transmitiendo todos los días. Silvia Torres Aguirre, Padre, considera que los morenos castigarán a jóvenes inocentes y librarán a los verdaderos delincuentes del bloque de Cuervos del Bienestar. Pues como son personas malas, no vamos a esperar que hagan cosas buenas.
por su iniciativa, solamente forzadas. Pero esperemos en Dios que dejen libres a esos muchachos, a esas personas, que ya sería el colmo que los acusaran de pretender matar gente, de homicidios, y darles unos 15 o 20 años de cárcel. Ya eso sería exagerado, pero no lo dudo. Carlos Salas, buenas noches, padre y comunidad. Carlos, buenas noches igualmente. Adriana Chávez, el saber no se da solo por las caídas que tuvimos en la vida, sino por las veces que supimos levantarnos y lo que aprendimos en ellas. Tienes toda la razón, Adriana Chávez. Irene Peña, buenas noches, padre José Luis, escuchándolo desde Huaquechula, Puebla, atenta escuchando su plática porque son interesantes. Bueno, muchas gracias. Espero que así sea. Dios te bendiga. Patricia Muñoz, solo la semilla de la fe en los niños y jóvenes les salvarán de este caos social y ellos ayudarán a mejorar a la sociedad. Oremos por nuestros niños y jóvenes. Sí, Patricia, tienes toda la razón. María Emilia González, buenas noches, padre. Buenas noches, María Emilia. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Igualmente, José Ábalos. Carlos Ceja, saludos, padre, bendiciones. Igualmente, Carlos, Dios te bendiga. Malena Orduña, saludos, padre, buenas noches. Saludos, Malena. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, a todos los conectados y familias, saludos y bendiciones en todo momento. Igualmente, Marimar. Adriana Chávez, en una sociedad, llámese familiar o social, se rige por normas desde que nacemos hasta que morimos. Sin reglas se crea un caos. La falla actual es que desde el seno familiar ya no se imponen reglas. Tienes toda la razón, Adriana Chávez. Mari Pérez, María. Buenas noches, muy interesante la plática hoy, aunque a veces me sienta como vasija vacía. Oh, Señor Jesús. Pero nunca es tarde para aprender ni para llenarse uno de cosas buenas. María Pérez. Hermelinda López, buenas noches, padre José Luis y comunidad de amigos. Padre, no lo había visto en vivo porque falleció una cuñada y estábamos en el novenario, pero ya estoy escuchando su plática. Bueno, pues que tu cuñada tenga su eterno descanso y todas las familias que han hecho oración, pues también les sirva para un mejoramiento personal. Qué bueno que ya estás aquí, Hermelinda López. Dios mío. Recum Mins, buenas noches, padre José Luis. Buenas noches, Recum. NO, la romería de la fe anunciada por los obispos a Claudia Ordaz, no creo que la apoye y es una lástima. Bueno, que haga lo que le dé su regalada gana. NO, las flores naturales son bellas, pero en bordado de canutillo son sintéticas como la doctora. Bueno, digamos que son similares. Adriana Chávez, padre, se vienen 3 marchas, el 20 los jóvenes, el 24 los traileros que cerrarán todas las carreteras del país y el 30 los del ejército retirados. Pues que se manifieste la gente, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Total, ese día 24 pues no vamos a ninguna parte más que donde estemos. Y el día 20, pues a ver
si no chocan con algún desfile, pero esperemos que no. Carlos Ceja, saludos, Padre, bendiciones. Igualmente, Carlos. Marimar Blanco, sacerdote José Luis, tiene razón, hay tanto que aprender en esta vida. ¿Qué tiempo hace falta para enriquecer el espíritu, la mente y el corazón? Para, como bien lo dice, saber vivir sin rencores y resentimientos. Pues sí, ¿para qué con rencores y resentimientos? ¿Para qué? Salvador Carrillo, buenas noches, Padre y Comunidad Segura Barragán. Saludos y los mejores deseos para todos. Dios cuide, salve a nuestro pueblo. Sí, que así sea. NO, el pueblo no está divorciado de su presidenta. Carlos Simás es el único suertudo. Que está divorciado. Pues la señora lo traicionó y lo abandonó. Yo creo que también nos va a traicionar y abandonar a los mexicanos, seguramente. María Emilia, con preocupación, lo que veo es que ahora que ya vio el narcogobierno que México está más descontento, ahora sí se irá elevando la expresión contra los ciudadanos. Bueno, la represión sí, estoy de acuerdo contigo, María Emilia. El mensaje de la SEM muy valiente y profético para darnos ánimo a defender nuestra patria. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, pues mañana más o menos a estas horas.